Hey, buenas tardes, buenas noches, True Life. Qué bueno que tú estás con nosotros otra vez en esta live. Hoy estamos haciendo otra vez, ¿verdad? True Life E411. Semana pasada hicimos nuestra primera live y hablamos acerca de la oración, la importancia de la oración. Empezamos de verdad este módulo en la semana pasada. Y hoy queremos dar continuidad, entonces, la lección de número 2. Y hoy queremos hablar justamente acerca de tipos de oración. Semana pasada hablamos acerca de la importancia de oración. Y una de las cosas que hablamos semana pasada fue exactamente la importancia de tenermos en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro hogar, un jardín, un espacio donde podemos buscar a Dios y tener esta relación con Dios. Y hoy queremos hablar entonces de tipos de oración y de verdad cómo nos acercamos a Dios, cómo podemos tener esta relación con Él, cómo podemos mantener esta relación con nuestro Dios, obviamente a través de la oración. Y queremos mirar entonces tipos de oración. Si tú me acompañas ahí en tu carpeta, obviamente yo estoy en la página 1 de la lección número 2, tipos de oración. Y hay básicamente como que 8 tipos de oración que nosotros encontramos en la Biblia. 8 maneras que nosotros podemos nos acercar a Dios. La primera de ellas es reverencia. Tú tienes eso en tu carpeta. Después, alabanza. Después, adoración. Entonces, acción de gracias, petición, súplica, intercesión y declaración. Queremos mirar cada uno de esos puntos en esta clase de hoy, en True Life 411, a través de esta live aquí de hoy. Queremos mirar exatamente esses pontos. O primeiro deles é como nos acercamos a Deus, como podemos ter esta relação com Deus, como podemos começar esta relação com Deus. Obviamente, sabemos que isso se dá através da sangre de Jesus, por todo aquilo que Jesus hizo por nós. Pero Hechos, capítulo 4, versículo 24, a Bíblia também diz assim: quando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, Creador de los cielos y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Entonces, bien interesante mirarmos exactamente esta reverencia, la manera que empezamos, la manera que podemos nos acercarnos a Dios. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, ó Señor, roca mía, Redentor mío. Aqui é Salmo de número 19, versículo 14, justamente para expressar a importância, como começamos a oração. E aqui estamos dizendo tipos de oração, como começamos a oração, como começamos esta relação com Jesus, esta relação com Deus, nos acercarmos a Deus, obviamente, isso é através da sangre de Jesus, por todo aquilo que Ele hizo por nós. Pero podemos nos acercar a Ele com reverência. É importante de verdade nos acercarmos a Ele com reverência. E que é uma reverência? Entrar, é como que entrar na presença de alguém, en este caso, entrar, nos acercarmos a Deus com uma postura adequada, cambia todo o contexto da relação. É importante sabermos disso. Há uma maneira de nos apresentarmos delante de Deus. Há uma forma que podemos nos apresentar, estarmos na presença de Deus com reverência, com respeito. Esta atitude, tu tens isso aí em tu carpeta, deve preceder a todas as orações que hacemos a Deus. Antes de orar, antes de empezarmos nossa oração, como nos apresentamos a Deus? Nuestra entrada, aqui entre comillas, esta entrada, porque sempre estamos na presença de Deus, pero nuestra entrada, entre comillas, na presença de Deus, sempre deve estar acompanhada de respeito, de reverência e de temor. Agora, temor não é medo, temor é justamente este respeito, saber, ok, eu estou delante de Deus, eu estou delante do Criador de los cielos e de la tierra. Eu tenho que respeitar a Ele, respeitar a sua presença. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, a Bíblia habla: esfuérzate por presentar-te a Deus aprobado,
como obrero que no tiene que avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de la verdad. Pero aquí la primera parte del versículo está justamente diciendo: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, una manera correcta, una manera con respeto, con reverencia, de empezarmos esta relación, este momento con Dios, este tiempo que tenemos con Dios. E uma vez que empezamos então com esta reverência, com este respeito, com este temor, sabendo que Ele é Deus, aí sim empezamos efetivamente a orar. Aí sim empezamos efetivamente a poner em ação nossa oração. E aqui há alguns tipos de oração. E o primeiro deles que eu quero destacar e compartilhar com vocês, e tu tens aí também em tu carpeta. Te acordas, se tu não tens tu carpeta todavia, tu puedes agarrar tu carpeta a través de nuestra aplicación. Tu vas en nuestra aplicación de True Life Church, nuestra aplicación ahí en grupos, True Life 411, oración, y ahí tú puedes agarrar tu carpeta. Entonces en tu carpeta todavía, página 1, esa expresión de oración, la manera que empezamos oración, después que nos presentamos a la presencia de Dios con reverencia, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a alabar a Dios. Empezamos este momento com Deus, entendendo a importância da oração, entendendo o quão importante é ter este jardim, fazer este espaço em nosso hogar, em nossa casa, quizás um espaço físico também, mas obviamente também um espaço em nosso coração. Empezamos esta conversação com Deus através da alabança. Jeff, ¿qué es alabanza? Alabanza es la expresión verbal de los hechos de Dios. Es el reconocimiento verbal de su grandeza. Estamos declarando, estamos proclamando, estamos alabando a todo aquilo que Deus ha hecho, quem Deus es. Alabado sea Deus em todo el momento expressamente. Isso usamos nossa boca, usamos palavras para expressar quem é Deus. Salmo de número 34, versículo 1 e 2, a Bíblia diz assim: bendeciré al Senhor em todo tempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloria en el Senhor, lo oirão los humildes e se alegrarão. Então, é exatamente isso. Bendeciré o Senhor em todo o tempo. Vou alabar a Deus em todo o tempo. Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6, a Bíblia habla exatamente acerca disso. Jesús es a expressão de la glória de Deus. Fuimos adoptados em Cristo para a alabanza de su glória. Efésios capítulo 1, versículo 5 diz: nos predestinou para sermos adotados como hijos suyos por meio de Jesucristo, segundo o buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado, em Jesús. Quando alabamos a Deus? Em que momentos alabamos a Deus? Nos apresentamos delante de Deus, nos acercamos delante de Deus, neste momento que temos juntos, neste momento de comunhão, neste momento, nesta relação com Deus, hacemos isso com alabanças, pero em todo o tempo, constantemente. Hebreus capítulo 13, versículo 15, em tempos de luta, nós também alabamos a Deus em tempos de dificuldades, em tempos de desafios. Hebreus capítulo 13, versículo 15, assim que ofereçamos continuamente a Deus por meio de Jesucristo. Mira como a Bíblia sempre apunta para Jesucristo. Assim que ofereçamos continuamente a Deus através de Jesucristo, por meio de Jesucristo, um sacrifício de alabanza. É isso que a Bíblia está dizendo em Hebreus capítulo 13, versículo de número 5. Es decir, el fruto de los labios que confessem su nombre. Alabanza es una confesión de aquilo que Dios ha hecho por nosotros. Es un reconocimiento de los hechos de Dios en nuestras vidas. Alabanza no depende de la circunstancia. Ou seja, não depende daquilo que estamos vivendo, daquilo que está ao nosso alrededor, ao nosso exterior. Alabanza não depende de nossas circunstâncias. A alabanza não pode basear-se naquilo que nós estamos vendo, sino naquilo que nós creemos.
¿Te acuerdas del versículo de Habacuc? Habacuc capítulo 3, versículo 17 y 19. Tú puedes leer ahí después en tu carpeta, tú tienes ahí la referencia. Lo que la Biblia está diciendo es, mismo que nada salga como yo planeé, todavía sí, yo alabaré al Señor. Su alabanza atrae a Dios. Es como que le amamos a Dios. Sirve como el trono de Dios. Salmo de número 22, versículo 3, habla acerca de eso. Es como que Dios convierte nuestra alabanza en fuerza y silencia a nuestro enemigo. Es exactamente eso que habla el Salmo de número 8. Por causa de tus adversarios has hecho que brote, que empece, que mane la alabanza de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar el enemigo y el rebelde. Entonces mira exactamente la importancia de la alabanza, de empezarmos. Una vez que, tenemos esta conciencia, primero la importancia de la oración que miramos semana pasada, la importancia de tenermos un espacio en nuestra casa, en nuestro corazón, crear un jardín en nuestra casa, quizás es tu closet, es en tu habitación, es un momento que tú tienes con Dios, pero no podemos nos presentar a Él de cualquier manera. Hay que nos presentarmos a Él primero con reverencia, con respeto, con temor, sabiendo que Él es nuestro Dios. Después nos negamos a Él, nos acercamos a Él con alabanza. Alabanza, estamos declarando los hechos de Dios en nuestras vidas. Después hacemos la adoración. Adoración, si tú vas al diccionario, tú vas a encontrar adoración es tener veneración por alguien, es tener un gran aprecio por, es una reverencia por, es amar de una manera extrema y apasionada. Eso es adoración. Adoración es postrarse, arrodillarse, es adorar, obviamente, es reverenciar, es respetar, admirar y exaltar y magnificar. Eso es adoración. Adoración es un reconocimiento de todo aquilo que Dios es. Y nosotros entonces nos postramos, reconocemos todo, la soberanía de Dios, la maravilla de Dios, quién es Dios. Adoración es diferente, se diferencia, ¿verdad?, de la alabanza, en que la adoración es una postura. La alabanza son palabras, la adoración es una postura, es una actitud, es una conducta y se expresa a través de una acción. Cuando miramos en el Antiguo Testamento, las palabras justamente para adoración se expresaban a través de adorar, postrarse, reverenciar, entirarse como que la cara en la tierra, como una forma entonces de honrar a alguien, de suplicar humildemente, mostrar reverencia. La palabra usada para adoración en el Antiguo Testamento era shashaha. E é exatamente esta adoração, a maneira de nos postrarmos com a cara no piso, com a cara na terra, reconhecendo quem é nosso Deus. Essa é a adoração. A outra palavra no Antigo Testamento, em hebreu, que miramos é abodar, que quer dizer os judíos, ou o que os judíos faziam, os judíos usavam esta palavra como uma referência para adoração. E a menudo traduzida como um serviço, derivada de Ebed, que era um escravo, um serviente. Esta adoração é como, eu estou aqui para servir-te, a Deus. Eu não mereço absolutamente nada, pero eu te reconozco como mi Senhor, como mi Deus. Por isso eu me postro delante de ti. Por isso eu adoro a ti. Adoração no Novo Testamento, aí podemos mirar, é justamente proskuneo, que quer dizer a palavra mais utilizada no Novo Testamento era essa, pero também quer dizer postrar-se, um profundo respeito. É postrar-se com a cara no piso, reconhecendo, é uma reverência a alguém importante. É quando tu reconhece que tu estás adorando a alguém que é importante em tu vida e que merece respeito.
Juan capítulo 4, versículo 23 a 24, la Biblia dice lo siguiente: pero se acerca el tiempo, Jesús hablando, y de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Espíritu y en verdad. El Padre busca, es muy interesante eso, el Padre busca por personas que lo adoren de esta manera, en espíritu y en verdad. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La adoración revela el señorío. Adoración revela quién es tu Señor. Cuando nosotros adoramos, nosotros estamos reconociendo, diciendo, declarando a través de nuestras acciones que Dios es nuestro Señor. Te daré todo eso, dijo Satanás a Jesús, ¿te acuerdas de ese versículo? Si de rodillas tú me adorares, tú me adoras. Jesús contesta, eso estoy hablando de Mateo, capítulo 4, versículo 9 y 10, la tentación de Jesús. Y Jesús contesta: vete de aquí, Satanás. Le dijo Jesús, le contestó Jesús, porque las Escrituras dicen: adorará al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. La adoración expresa señorío. Adoración expresa quién es el Señor de tu vida. Tú solamente se postra a aquel que es tu Señor, aquel que es tu dueño, aquel que hizo todo por ti. Adorador o adoración adorador es aquilo que Dios busca, alguien que se ha entregado completamente a Él, que ha entregado 100% a Él. ¿Cómo podemos nos acercarnos a Dios? ¿De qué manera podemos tener esta oración? ¿De qué manera podemos tener esta comunión con Dios? El primero, nos acercamos con reverencia, sabendo quién es Dios, teniendo la convicción de quién es Dios. Después con alabanza, después con adoración. El tercer punto es con acciones de gracias. Como es importante traer o expresar acciones de gracias. Acciones de gracias es una expresión de gratitud por aquello que Dios ha hecho. Mira todo lo que Dios ha hecho en tu casa, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, por todas generaciones, por toda tu familia. Cuando nos acercamos a Dios con acciones de gracias, estamos expresando, estamos reconociendo: Dios, tú has hecho muchas cosas y por eso yo quiero dar las gracias. Yo quiero reconocer que tú eres un Dios de gracia, tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios bueno. Hacemos eso a través de la gratitud. Salmo de número 103, versículo 1 y 2, me encantan esos dos versículos: que todo lo que yo soy, alabe al Señor. Con todo el corazón, alabe su santo nombre. El versículo 2, que todo lo que soy, alabe al Señor, que nunca, jamás olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Acciones de gracias. Nos acercamos a Dios, tenemos esta relación con Dios, esta comunión con Dios, este momento con Dios también, expresando gracias, dando a Él gracias. Dios, Él tiene el control de todo, y todo lo que Él hace es bueno y justo. Después tú puedes mirar 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, habla acerca de eso. Cuando tú miras la vida de Jesús, Jesús estaba continuamente o constantemente dando gracias a Dios. Juan capítulo 11, versículo 41, habla acerca de eso. La gratitud es tan importante en nuestro corazón que Proverbios capítulo 17, versículo 22, habla que gran remedio es el corazón alegre, un corazón que trae gratitud, un corazón que está lleno de gracia, que sabe reconocer aquello que Dios ha hecho. Proverbios 17, 22, gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. En otras palabras, quien no reconoce, quien no da gracia a Dios, puede se poner en enfermedad. Son acciones de gracias. Es como que una conversación con acciones de gracias a Dios. Así como estamos hablando ahora, así como podemos mirarnos unos a los otros, así podemos tener esta conversación con Dios. Así podemos nos acercar a Dios también con acciones de gracias. Podemos como que neutralizar las fuerzas de Satanás, aprendiendo a sermos agradecidos.
cuando aprendemos a dar las gracias a Dios. Cuando damos gracias a Dios, nos acercamos con acciones de gracias. Estamos reconociendo que Dios es bueno, que Dios ha sido bueno por tu vida, por tu casa, por tu familia, por todo aquilo que tú haces. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo tenemos esta relación con Él? ¿Qué hacemos en este jardín? ¿Qué hacemos cuando estamos en nuestra habitación y cerramos la puerta de nuestra habitación, de nuestro cuarto y oramos a nuestro Dios? Hacemos eso con reverencia. Hacemos eso con respeto, sabiendo que estamos delante de Dios, que estamos en la presencia de Dios. Y hacemos con alabanza, hacemos con adoración, hacemos con acciones de gracias y también hacemos con petición. Ahora también podemos pedir a Dios, podemos nos presentar a Él con peticiones. Ahora, la petición no es un fin en sí misma. El objetivo no es la petición. La petición es un medio, una manera de hacer realidad un deseo de Dios o de encontrarlo en los corazones de sus hijos, encontrar el deseo de Dios también en nuestros corazones. Esta es la petición. Nuestra petición no tiene acceso a Dios o no llega a Dios por nosotros mismos, y otra vez, sino por todo aquello que Jesús hizo por nosotros. Todo lo que hacemos, la manera que nos relacionamos con Dios, lo que pedimos a Dios es por causa de Jesús. La petición, cuando pedimos a Dios, la petición tiene el propósito de mover el reino debido a la legalidad que tenemos aquí en la tierra para pedir. Pedimos cosas concernentes acerca de su reino, acerca de la voluntad de Dios. Y obviamente también tiene el propósito de nos relacionarmos con Dios y cuando pedimos como hijos, expresando entonces nuestro deseo como hijos a nuestro Padre. Así como nosotros cuando éramos hijos, todos nosotros somos, ¿verdad? Pero cuando pedimos cosas a nuestros papás, esta relación donde nosotros podíamos pedir, hacer una petición, lo mismo nosotros tenemos con Dios. Lo mismo nosotros también podemos. La petición nos usamos para pedir cosas concernentes acerca del reino de Dios, pero también acerca de nuestro corazón, acerca de nuestra casa, acerca de nuestra familia, peticiones, deseos de nuestro corazón. Ahora, ¿qué hace entonces una petición efectiva? Eso tú tienes también en tu carpeta. Obviamente, el primer punto es la motivación de nuestro corazón. ¿Por qué estamos pidiendo lo que estamos pidiendo? ¿Cuál es la motivación? ¿Esta petición va a glorificar a Dios? ¿Va a honrar a Dios? Tenemos que saber la motivación por qué estamos pidiendo. Sencillez e intimidad. Es ser simple, pero con intimidad. En esta relación, tener la convicción de que Dios está nos escuchando y podemos pedir. Obviamente pedimos en nombre de Jesús. Nuestra petición es en nombre de Jesús y a través del nombre de Jesús. Pedimos conociendo la voluntad de Dios, porque ya tenemos esta relación. Pedimos conforme a la voluntad de Dios. ¿Te acuerdas que hablamos domingo en nuestro mensaje de domingo acerca de David? El hombre conforme al corazón de Dios, el hombre según el corazón de Dios. Nuestra petición también puede se manifestar de esta manera, de acuerdo, conforme el corazón de Dios. Y también lo pedimos con perseverancia, constantemente. No es porque hicimos una vez la oración que ya está, y sí con perseverancia, sabiendo que Él está nos escuchando. Me encanta eso que tú tienes ahí en tu carpeta. La petición es una declaración de la dependencia de Dios. A través de la petición estamos diciendo: Dios, yo dependo de ti. Por eso yo estoy pidiendo. Por eso yo me acerco a ti. Por eso yo vengo a ti para pedir. Porque yo dependo de ti. Más allá de la petición, y aquí la otra manera que podemos nos acercar a Dios es a través de la súplica. ¿Qué es súplica? Súplica es pedir algo con sentido de urgencia. Súplica es nos acercarmos a Dios, pedir algo a Dios, es diferente de la petición, pero es con ese sentido de urgencia. Suplicar es como que captar la mente de Cristo
para ver las circunstancias como Jesús, como Cristo las ve, uniéndose a Él en una súplica para que Dios pueda moverse de tal manera que su voluntad y sus propósitos divinos, la voluntad y el propósito de Dios, se cumplan en la vida de los hombres y en la vida de las naciones. Súplica tiene ese sentido, una urgencia. Déjeme darte un ejemplo. Abraham suplicó por Lot. Y Dios escuchó su oración, fue una súplica, era una urgencia. Cuando Lot todavía vivía en Sodoma y Gomorra y Dios estaba por destruir Sodoma y Gomorra, y Dios entonces, Abraham y Dios tienen esta conversación, era una súplica. Santiago, capítulo 5, versículo 16, la Biblia dice: y oren unos por los otros para que puedan ser sanados. Súplica es por algo urgente, algo que necesitamos, como que una urgencia en nuestra petición. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 11, Pablo dice lo siguiente: mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así, muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta de tantas oraciones. Oraciones ahí como súplica, oración como algo urgente, algo que, eso tenemos que hacer ya. Es quizás una situación de salud, una situación en la familia, pero es esta súplica: Dios, necesitamos una contestación, una intervención suya ya, en este momento. Entonces ahí hacemos esta súplica. Más allá entonces exactamente de la petición, de la súplica, cómo nosotros oramos, los tipos de oración, cómo nos acercamos a Dios, obviamente, ¿verdad? Reverencia, alabanza, adoración, acciones de gracias, petición, súplica y ahora intercesión. ¿Qué es intercesión? ¿Cuál es el concepto de intercesión? Intercesión es justamente ponerse en lugar de otro y defender su causa como si fuera la tuya, como si fuera la mía, como si fuera nuestra causa. Es estar entre Dios y los hombres, a favor de ellos, tomando su lugar y sintiendo su necesidad hasta que la victoria, hasta que la contestación de la oración venga. Es como que esta persona, intercesión, usualmente la persona no conoce a Jesús, no tiene una relación con Dios todavía, y nosotros entonces vamos a interceder. Interceder es nos colocarnos o nos ponermos entre Dios y la persona. Por eso podemos interceder. Por eso esa persona como que no conoce, no tiene una relación todavía con Jesús. Esa es la importancia de la intercesión. Moisés intercedió por Israel y le fue escuchado. Cuando el pueblo estaba lejos, no estaba haciendo la voluntad de Dios, Moisés oró y Dios escuchó. Samuel oraba constantemente por la nación. Cuando la nación estaba haciendo aquello que no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, que no iba de encuentro con la voluntad de Dios. Daniel oró por la liberación de su pueblo del cautiverio. También ahí miramos exactamente, el pueblo estaba lejos de Dios, estaba rebelde a Dios. Y alguien entonces se puso entre el pueblo y Dios, entre la persona y Dios. David, ¿cuántas veces miramos suplicando por su pueblo? Jesús oró por sus discípulos. Y ahí, aquí muy interesante también, hizo una súplica, una intercesión también por Pedro. Intercesión también, orar, suplicar, pedir por otra persona, esta persona que quizás está lejos del camino de Jesús. Pablo es un ejemplo también de una intercesión continua, constantemente haciendo la oración. La intercesión tiene como objetivo cambiar las circunstancias contrarias a la perfecta voluntad de Dios, haciendo que se armonicen con la voluntad de Dios. Son las circunstancias, aquello que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Intercesión es orar a Dios, es buscar a Dios para cambiar situaciones y traerlas de acuerdo
com a vontade de Deus. Em primeiro lugar, aqui 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, em primeiro lugar, te ruego que ores por todos os seres humanos. Pídele a Deus que los ayude. E aqui, intercede em su favor e dá graça por eles. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, habla acerca de isso. E agora, a última maneira, então, de nós orarmos, o último tipo de oração. Estamos falando de tipos de oração, maneiras de orar, uma vez que estamos com Deus, uma vez que sim, hicimos como que este jardim, verdade? Que hemos hablado, hicimos espaço com Deus, estamos em nossa habitação, em nosso quarto, cerramos a porta e temos esta relação com Deus. Temos esse tempo com Deus. Temos esse momento onde nos acercamos a Deus com reverência. Sabendo quem é Deus. Tendo a consciência, o respeito, o temor que estamos delante de Deus. E aí hacemos como? Alabanzas, uma declaração daquilo que Deus é, os hechos de Deus, adoração, nos postramos delante de Deus, como que nos rendimos delante de Deus, ações de graça, reconhecemos sua bondade, damos graças a Ele por tudo aquilo que Ele ha hecho, petições, aí podemos pedir, hacemos petições a nosso Deus, súplicas. Súplica é quando é uma oração, te acorda? Com esse sentido de urgência. Vamos fazer esta súplica. Agora, Deus, necessitamos de tu intervenção, necessitamos, quizás é algo de saúde, uma enfermidade, necessitamos de uma resposta, uma direção. Isso é súplica. Intercessão. Usualmente, ou a maioria das vezes, quando a pessoa todavia não conhece a Jesus, não tem todavia uma relação com Deus. Jeff, eu posso interceder por alguém que já conhece a Jesus? Sim, pero quando esta pessoa está lejos do caminho de Deus, ou está haciendo algo que está de desacuerdo, que não está de acordo com a palavra de Deus, aí também intercedemos por esta pessoa. Pero quando miramos a Bíblia, usualmente, a grande maioria das vezes, a intercessão está por alguém que não conhece a Deus ou por alguém que está lejos do caminho de Deus. E agora também, a declaração. A declaração também é algo muito importante. Declarar a vontade de Deus. Declarar a palavra de Deus. So, a declaração, tu tens aí em tu carpeta, geralmente se refere a las expressões que o creyente ou que nós outros hacemos a las coisas relacionadas com a vida en la tierra. Déjeme decirte isso. Em Cristo, nós somos sacerdotes. Solamente em Cristo. Através de Jesus. Em Cristo, nós também somos reis. 1 de Pedro habla acerca disso. Somos sacerdotes, então sim, podemos nos acercar a Deus, podemos ter esta relação com Deus através de Jesus, em Cristo. Pero em Cristo também, nós somos reis e sacerdotes. E os reis declaram e determinam com palavras e com hechos. Agora, isso exige de nós as declarações madurez. Porque todas nossas declarações estão embasadas em la relação com Deus, em nossa comunhão com Deus, em la maneira que conhecemos a nosso Deus. Su declaração é uma expressão da vontade de Deus e solamente hacemos a declaração através da relação com Deus e por la palavra de Deus. Esta é uma declaração. Declaramos sanidade porque miramos isso na palavra de Deus. Declaramos então a presença de Deus, oramos, declaramos como que quase que uma ordem, verdade? Em la posição de rei, pero isso nos traz madurez para termos então discernimento e a sabedoria e a consciência de que cada declaração que hacemos está embasada na vontade de Deus, na palavra de Deus, em aquilo que Deus, no coração de Deus, na vontade de Deus para nós. Não é que vamos sair
haciendo declaraciones embasadas en aquilo que nosotros pensamos o aquilo que nosotros queremos. Si una declaración en la posición de papá y mamá, una declaración acerca de la familia, acerca de los hijos, es una declaración que hacemos. Hacemos una declaración de que mis hijos van a conocer a Dios. Hacemos declaraciones, yo declaro en nombre de Jesús, de que mi esposa va a conocerte, de que mi esposo va a tener una relación con Dios. Declaraciones siempre están embasadas en nuestra relación con Jesús y en la palabra de Dios. Nunca, jamás, por nuestro propio pensamiento o por nuestra propia voluntad. Es sí una declaración siempre embasada en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios. Declaración. El Señor Jesús nos llamó a reinar, a gobernar. ¿Te acuerdas? Gobierno, el sentido de influencia. No gobernamos sobre personas. Influencia hacemos como modelo, como ejemplo para los demás. Y Jesús nos llama, nos crió, Dios nos crió, Génesis capítulo 1, para gobernar. Y ahí podemos mirar eso, hacemos eso ahora en Cristo, con Cristo, a través entonces de declaraciones. El Señor Jesús nos llama a reinar y parte de este reinado proviene de declaraciones hechas a través de oraciones o en nuestras oraciones. Son tipos de oración. ¿Cómo podemos orar? ¿De qué manera entonces, una vez que estamos mirando y entendiendo la importancia de la oración, de estarmos conectados con Dios, de estarmos juntos en oración, hacermos, ¿verdad? Como hablamos en la semana pasada, entendiendo la importancia, tenermos ese espacio en nuestro corazón primeramente, obviamente que sí. Y también, muy importante, tenemos un espacio físico. Por eso la importancia de nuestra habitación, en nuestro cuarto, estarmos con Dios, tenermos ese tiempo con Dios. Y ahí los tipos de oración, ¿qué hacemos cuando estamos entonces en oración? ¿Qué hacemos cuando cumplimos Mateo capítulo 6, versículos 5 a 9? Donde cuando Jesús está hablando, y tú cuando ores, entra en tu cuarto, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en el secreto te recompensará. ¿Qué hacemos en ese tiempo cuando estamos en el secreto? ¿Qué hacemos en ese tiempo cuando estamos con Dios? ¿Qué hacemos en ese tiempo cuando estamos en el jardín? Nosotros oramos, buscamos a Dios. Estamos construyendo una relación con Dios. ¿Y de qué manera hacemos eso? El primer paso es con reverencia. Es saber que estamos delante de Dios. Es rendir nuestro corazón a Dios. Es estarmos dispuestos a rendir nuestra voluntad, a dejar que Él haga su voluntad. Es una rendición, es reverencia, saber que estamos delante de Dios. Una vez que estamos delante de Dios, alabanza. ¿Qué es alabanza? Es hablar, es reconocer los hechos de Dios, es proclamar los hechos de Dios, proclamar la bondad de Dios. Alabanza, adoración. Adoración es reconocer quién es Dios, es nos postrarmos delante de Él, es rendir nuestro corazón, es poner la cara en el piso, en la tierra y reconocer, Dios, sin ti yo no puedo nada, yo no soy nada. So, reverencia, alabanza, adoración, acciones de gracia. Salmo de número 103, versículo 1 y 2. Jamás se olvidar de ninguno de los beneficios, de las bendiciones de Dios. Acciones de gracia. Peticiones. Peticiones no tienen el fin en nosotros mismos. Peticiones, ¿cuál es la motivación? Pedir según la voluntad de Dios, según el reino de Dios. ¿Y cuál es la motivación de mis peticiones? Súplica. Ahí en mi secreto, en este jardín, en mi tiempo con Dios, yo voy a suplicar por cosas urgentes, situaciones en mi familia, en mi casa, mi hijo, mi esposa, mi esposo, en la escuela, mi trabajo, situaciones que demandan, que piden una urgencia. Intercesión. Ahí yo voy a orar por alguien que todavía no conoce a Jesús. Estamos nos acercando de Pascua.
Vamos ter domingo de Páscoa muito lindo. Vamos falar de isso próximo domingo em nosso serviço. Te invito a estar com nós, conectado com nós, para justamente mirar todo o que vamos fazer em domingo de Páscoa, Viernes Santo. Pero intercessão é justamente ore por tu vecino, interceda por tu vecino que todavía não conhece Jesus, ou por aquele que uma vez já estuvo nos caminhos de Jesus e agora está lejos. É interceder, intercessão por alguém, por tu vecino, por tu papá, por tu mamá, por tu hijo, por tus amistades, por gente de tu trabalho, interceder por alguém que todavía não conhece a Jesus. E também, lo último são declarações. Declarações que hacemos de acordo com a vontade de Deus, em nome de Jesus, por el reino de Deus, usando entonces nuestra posición que ahora en Cristo somos reyes y sacerdotes. Sacerdotes, podemos estar en la presencia de Dios, y ahora como reyes hacemos declaraciones basadas en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, en las cosas concernentes al reino de Dios hacemos declaraciones. Jamás en nuestra voluntad, es siempre a través de Jesús, por Jesús e por causa de Jesus. Estamos True Life. Essa foi nossa classe de hoje, True Life 411, oração, nossa segunda lição acerca de oração. E hoje falando então exatamente acerca de los tipos de oração. E déjame decirte isso, te animo, eu quero animarte a justamente ter esse tempo de oração com Deus. Quizás tu puedes tomar nota, tomou nota neste vídeo, ou agarraste nuestra carpeta, pero yo te animo a justamente tener un tiempo con Dios y pasar por uno de esos pasos, cada uno de ellos, que nosotros acabamos de mirar, los tipos de oración, la reverencia, alabanza, adoración, acciones de gracias, la petición, la súplica, y ahí también la intercesión y la declaración. Haga eso en tu momento con Dios. Yo quiero animarte. Estamos viviendo tiempos para nos acercarmos a Deus, para construirmos esta relação com Ele, para nos estarmos com Deus mais todavia, e nos acercarmos nesta relação com Ele e crescermos nesta relação com Ele. Muitas graças por habernos acompanhado neste vídeo, nesta live. Assim que nos miramos então próximo domingo em nosso serviço em linha a las 11 da manhã e também próximo miércoles a través de True Life 411 en nuestra próxima clase. Los amo, los extraño estar con ustedes, pero muchas gracias por tu tiempo. Que Dios los bendiga.